Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Vamos con el estudio número 15 de adoración, oración en familia. Y es un tema muy extenso, no sé cuántos meses aún nos llevará este estudio, pero nos vamos nutriendo, alimentando de la palabra de Dios a través de la escritura, a través de motivos y razones por las que es bueno la adoración en familia. El día lunes vimos el argumento preguntándonos de quién es la palabra que se ha de leer, que hemos de escudriñar juntos en familia. Y bueno, y la respuesta todos la sabemos, ¿no? Es la palabra de Dios, del Dios eterno, el Dios bendito, el Dios glorioso. Y entonces el argumento nos llevó a que esto requiere atención, reverencia, pero también nos exige oración. ¿Por qué? Porque entramos a un terreno santo, sagrado, ¿no? A conocer la palabra de Dios. Ahora podemos decir otro argumento en la palabra de Dios encontramos es que en la palabra de Dios encontramos, porque la misma palabra de Dios nos lo dice, cosas grandes y profundas. Misterios son los que dicen algunas versiones. Misterios contenidos en la palabra que se tienen que entender, que tenemos que aprender juntos en familia, ¿no? Es lo que nos dice ahí en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vean, la Escritura nos dice que hay cosas difíciles de entender, pero no imposibles. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo, nuestro argumento es la oración para entender estas palabras, estas cosas profundas, estos misterios, ¿no? Y es lo que nos dice el Señor: clama a mí, o sea, ora a mí, y yo te daré a conocer todas estas cosas grandes, profundas, ocultas, cosas que tú no sabes, pero que yo te haré entender. En Efesios 1:9 nos dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Entendemos entonces la necesidad de orar juntos al Señor. Vean, ¿para qué? Para lo que estamos viendo, para que Él nos abra el entendimiento, para que podamos conocerle, entenderle, amarle, obedecerle, adorarle y deleitarnos en Él. Vean, para entender en cuanto a Cristo, su deidad, su encarnación. Vean, este es un gran misterio, ¿no? Podemos hablar del misterio de la Trinidad. Son misterios que los mismos ángeles les asombran por lo maravilloso que llegan a ser. Y que sin la ayuda de Dios, vean, sin la ayuda de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, ningún hombre entendería por completo. Necesitamos entonces orar por ayuda de nuestro Dios para entender todas estas cosas grandes, los oficios de Cristo, en reconocerle, ¿no?, como profeta, sacerdote y rey, que es lo que nos enseñan las Escrituras. Aprender sobre, por ejemplo, el ejemplo y la vida de Cristo, sus milagros,
Pero no solo los milagros, ¿no? Sino los propósitos de esos milagros. Porque Dios es un Dios de propósitos. Y todos sus milagros apuntaban a cosas espirituales. Eso es lo que algunos grupos no enseñan o no saben, que los milagros de Dios apuntaban a propósitos espirituales. Saber y conocer de las tentaciones que nuestro Señor soportó, conocer de sus sufrimientos, su muerte, sus victorias, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, vean, y hablar de su venida, que es para juzgar, vean, a todos los incrédulos. Vean cuán extensa es la palabra de Dios, cuán amplia es la Escritura, el conocimiento divino. Conocer, aprender de las Escrituras, la doctrina, vean, de la incapacidad total del hombre, de su miseria debido al pecado y de su único remedio en Cristo. Vean, son cosas profundas y son cosas maravillosas. Regocijarnos al conocer el pacto de gracia, las condiciones de este y las muchas y grandes privilegios que tenemos cada uno de los creyentes. Y todos estos privilegios los tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ver la importancia de la reconciliación con Dios, entender la justificación a través de la justicia de Cristo. Vean, la doble imputación, ¿no? Para muchos tan difícil de entender. La santificación, entender nuestra adopción y saber, ¿no?, de toda la gracia de Dios que podemos obtener nosotros como creyentes. Pero por supuesto de aprender también nuestras responsabilidades que tenemos que realizar como hijos de Dios. Entender el estado eterno de los hombres, ya sea en el cielo o en el infierno. Y vean, todas estas cosas y muchísimas más están únicamente en la palabra de Dios. Por eso es que debemos escudriñar a diario, en el hogar, entender la necesidad, vean, de orar antes y después de leer la palabra de Dios, de leer las Escrituras, meditándolo, comprendiéndolo, preguntándonos, reflexionando. Para esto es la oración, para que Dios nos abra el intelecto, la mente, para que Dios nos dé de su palabra. Todas esas cosas que decimos son cosas a veces difíciles de entender, pero que Dios, en su gracia, en su misericordia, se complace en darnos a entender. Ahora, el siguiente argumento es considerar cuán necesario es este conocimiento a quienes más amamos, ¿no? Que este conocimiento de Dios, que estas maravillas, que esta grandeza de Dios, el conocer de sus atributos, de su gloria, de su majestad, sea, vean, dada a conocer a quién. Nosotros podemos preguntarnos, ¿a quién te interesaría? ¿Quién tuvieses tú la diligencia
o a quién te gustaría transmitir toda esta enseñanza? Y por supuesto que la respuesta es a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros más cercanos, a las personas que amamos. ¿Y el por qué sabemos? Porque el escudriñar las escrituras nos llevan a la vida eterna. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. Vean, de esto se trata. Saber, entender, conocer quién es Dios para servirle y glorificarle como se debe. Y a través de eso también llegar a ser salvos. Entonces, saber y entender estas cosas es tan necesario, vean, para cada uno de nosotros y para los que amamos, porque tiene que ver con la salvación. Y por supuesto que si las ignoran, entonces sabemos que estarían perdidos. Si no conocen a Dios, ¿cómo podrán amarlo? Es una consecuencia. Si no conocen a Dios, ¿cómo podrán amarlo? Vean, la Escritura dice, podemos amar a un Dios y a un Cristo invisibles. Vean, eso es lo que dice la Escritura. Sí lo podemos amar, aún sin conocerlo. A quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vean, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vean, sin haberle visto, le amamos. Sin haberle visto, confiamos en él. Hebreos 11 también nos dice, ¿no? Los famosos ojos de la fe. O sea, verle, manteniéndonos como viendo al invisible. O sea, lo que no se puede ver, pero le amamos, le creemos, nos entregamos a él. De esta forma sí, porque es lo que nos dice las Escrituras. A quien amáis, aún sin haberle visto. Pero lo que nunca podemos hacer es amar a alguien que no conocemos, a alguien desconocido. ¿Por qué? Ahí en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vean, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerle, ¿no? A un Dios desconocido no podemos ni amarle, no podemos confiar, no podemos creer. Vean. Y ahí en 1 de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. Entonces, tenemos que saber, debemos de saber quién es, digno de nuestro amor, digno de nuestra confianza. ¿Y cómo le conocemos? A través de la palabra. El Señor se revela a través de su palabra, de la Escritura. En Colosenses 1:9 nos dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
y comprensión espiritual. Vean, ahora los hermanos, los creyentes, orando también por los que están aprendiendo, ¿no? Por las personas que están en contacto con la palabra. Por eso es que dice que oran también por nosotros. Dice, desde que supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, ¿no? De rogar. ¿Para qué? Para que sean llenos del conocimiento. Para que sean llenos de sabiduría. Para que haya comprensión espiritual. De esto se trata. Y por eso es importante la oración. Vean, cosas grandes, maravillosas. Que nuestro intelecto finito, nuestro intelecto es muy poco para comprender a veces tantas maravillas. Vean, el conocimiento de Dios siempre viene acompañado de la oración para que se cumplan sus propósitos. Lo que todos debemos de saber es que si nuestra familia, vean, no conoce a Cristo, no les hablamos de Cristo, de sus grandezas, de sus maravillas, no pueden confiar en Él, no pueden creer, no pueden conocerle. ¿Cómo podrán amar a quien no conocen? Entonces, vean cómo se va haciendo grande esto. Si no conocen, si no creen, si no confían, entonces no pueden ser salvos. Y si no son salvos, entonces serán condenados. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces solo la lectura y el conocimiento de la Escritura los hará comprender, conocer la naturaleza y la necesidad de la verdadera gracia. Pregunto una vez más, ¿no necesitamos entonces de la oración? ¿No necesitamos de la oración para entender lo que Dios nos dice? Conociendo que muchos son los que leen las Escrituras, pero no todos las entienden. Y más aún, hay quienes incluso tuercen las Escrituras para su propia perdición. Esto es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Que hay indoctos que tuercen la Escritura para su propia perdición. Y por eso necesitamos orar, para eso necesitamos pedir, para entender exactamente lo que Dios nos está diciendo, no quitando, poniendo, añadiendo, alterando la palabra de Dios. No, que no suceda nada de eso. Eso es lo que ha sucedido a muchos grupos de los que conocemos como sectas, que tuercen, leudan, cambian la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es precisamente orar para que Dios nos guíe en el entendimiento. Ahí en 2 de Pedro 3, 15, 16 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos
No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Vean, de esto se trata. Entender, aprender de la palabra de Dios, pero como Él quiere que lo entendamos, como Él lo manda, como Él lo ordena, como está escrito, no torciendo, no leudando, no cambiando, no añadiendo la palabra de Dios. Y ahí en Deuteronomio 17, 18, dice también: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Vean estas amonestaciones que están escritas, ¿no? Hablando también de la palabra de Dios, cómo se tiene que leer y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y no solo conocer, porque esto también es algo que no se puede hacer. No solamente es el conocimiento intelectual, no solo es añadir sabiduría, no solo es añadir conocimiento, no, es para ponerlo en práctica, es conocimiento y práctica, y esto es a veces lo más difícil. Esto a veces es lo que no se hace. De nada sirve aprender y conocer la Escritura al derecho y al revés, leer de grandes teólogos, si no ponemos en práctica lo que aprendemos, si no vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos manda, entonces la verdad es pérdida de tiempo y solamente acarrea más juicio, porque a mayor conocimiento, mayor juicio. Entonces debemos de orar para que Dios nos lleve a ser hacedores de la palabra, no únicamente oidores. Esto es lo que nos está diciendo Deuteronomio, ¿no? Para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para practicarlos, para vivirlos, para enseñarlos, para transmitirlos. Pero primeramente nosotros ser guiados por la palabra. Entonces debemos de orar para que Dios nos guíe y nos haga entender lo que Él nos dice, no lo que quieras entender tú. No. El que no quiere leer las Escrituras, vean, es como quien no quiere quitarse la venda de los ojos. De esto debemos de pedir a Dios entonces que Él nos guíe, nos dé entendimiento y sobre todo también nos dé las fuerzas para ponerlo por obra. Un argumento más es que debemos de considerar también para orar al empezar a leer la Escritura, es la ceguera de la mente y su incapacidad.
Si el Espíritu Santo de Dios no nos guía, si no tenemos precisamente el Espíritu Santo, entonces no podremos entender, no podremos conocer, ¿no? Y tenemos que orar pidiendo sabiduría para conocer, para comprender las cosas de Dios. Hace un momento hablábamos de las maravillas, de las grandezas. Ahora hablamos de que la mente natural es ciega, está incapacitada. Entonces necesitamos la iluminación de Dios, del Espíritu Santo, para conocer y comprender las cosas de Dios. Por eso necesitamos la oración. San Agustín de Hipona escribió algo al respecto que tiene que ver con la mente. Dice: tarde te amé, Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mi alma y yo distraído fui. Y ahí mismo me buscabas, y perdiendo la hermosura de mi alma, me dejaba llevar de estas criaturas exteriores que tú has creado, de donde infiero que tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Y me alejaban y me tenían muy apartado de ti, aquellas mismas cosas que no tendrían que ser si no estuvieras en ti. Pero tú me llamaste y me diste tales voces a mi alma que se dio. Tus voces fueron más grandes que mi sordera. Brilló tanto tu luz, fue tan grande tu resplandor, que ahuyentó mi ceguera. Hiciste que llegase hasta mí tu fragancia, y tomando aliento respiré con ella, y suspiro y anhelo ya por ti. Me diste a gustar tu dulzura, y ha extasiado en mi alma una hambre y una sed muy viva. En fin, Señor, me tocaste y despertaste en mí el deseo de abrazarte. Vean, eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva, nos guía, nos abre el entendimiento, nos abre los oídos, nos da sabiduría, da voces a nuestra alma, ¿no? Hace que cedan las barreras que se oponen. Las voces de Dios son superiores a nuestra sordera, ¿no? La luz de Dios es tan grande que resplandece y podemos ver. Este es el sentir de este hombre, ¿no? Y yo creo que es un resumen de lo que a todos los creyentes nos sucede, ¿no? Este Agustín de Hipona nos los pone en estos versos precisamente lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en nosotros. El Señor tocándonos, despertándonos ese deseo. Y Lucas 24:45 nos dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Vean, ahí está el Señor iluminando. ¿Por qué? Porque la mente natural está entenebrecida, es ciega. Entonces necesitamos, es parte de la obra sobrenatural que Dios obra en cada creyente. Por eso es que esto no lo puede hacer el hombre. Por eso es que esto no lo pueden hacer los grandes evangelistas o predicadores. No, esto es una obra que solamente puede hacer Dios en cada una de las criaturas.
Entonces, ahí en Hechos 26, 18 también nos dicen, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Vean, ahí está otra vez, para que abran los ojos, para que vean. A veces es como una tela que traemos, una venda en los ojos, ¿no? El hombre sin la guianza del Espíritu Santo es ciego a las cosas de Dios. Teniendo ojos, no ve. Y teniendo oídos, no oye. Entonces Dios tiene que obrar, vean, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo entre los que han sido santificados. Y debemos de tener no solo en cuenta la ceguera espiritual, ¿no?, sino ahora también la falta de entendimiento, ¿no? Y, por supuesto, tendremos que añadir la dureza de corazón. El hombre natural es sordo, es ciego, tiene un corazón de piedra. El hombre natural es malvado, es incrédulo, no cree ni quiere prestar atención a las verdades de Dios, no entiende. Por lo tanto, es necesario, vean, es necesaria la oración para que Dios haga la obra. Y el hombre natural también tiene una falta de disposición. El hombre no quiere, nunca quiere oír acerca de Dios. Nunca quiere aprender de la palabra de Dios. Vean. Es necesario que Dios quite ese velo, que Dios abra los oídos, que Dios abra los ojos, que Dios capacite la mente, que Dios dé voluntad para recibir su palabra. Vean. Y yo pregunto, por mejor predicador que seas, por excelente padre de familia que seas y que tengas el entendimiento para enseñar a tus hijos, ¿tú puedes hacer estas cosas? Abrir la mente, abrir el intelecto, cambiar el corazón duro de tus hijos. Nadie lo puede hacer. El mejor evangelista no lo puede hacer. Esto solamente lo puede hacer nuestro Señor. Y ahí en 1 Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero vean el propósito. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿A qué? Y nos ha dado entendimiento. Vean. Él obra, Él haciendo. Por eso, en el libro de Jonás se dice, de principio a fin, la salvación pertenece a Dios. Para esas cosas, el mismo apóstol Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es capaz? ¿No? Por eso decimos, no es el predicador, no es el pastor, no son los hombres de conocimiento, los teólogos, no.
No, 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 no. Es Dios haciendo todo. Lo que nosotros hacemos es únicamente predicar. Y los resultados no podemos nosotros darlos, no podemos lograrlos. Únicamente nuestra responsabilidad es predicar la verdad de la palabra, el mensaje, y todas las cosas quedan en las manos de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y confiamos en la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Y todos aquellos que no lo hagan, que quieran cambiar, que quieran producir resultados, dando la palabra, cambiando, suavizando o enseñando, bueno, se están metiendo en problemas. Ahí en Hechos 16:14 dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y vean, otra vez, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pablo, ese gran hombre, ese hombre que escribió, el que más cartas escribió, el que más habla en la palabra de Dios, en el libro inspirado de Dios. Vean, no lo pudo hacer. Él predicó únicamente, pero vean, el Señor abrió el corazón. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. Instrumentos es lo que estamos diciendo. El mismo apóstol Pablo no era suficiente para convencer, para cambiar, para abrir el corazón, la mente, no. No, él lo dijo para estas cosas. ¿Quién tiene la capacidad? Y él mismo decía que él no. Pero vemos también que hay a quienes no se les permite. Vean, lo que estamos diciendo, la salvación es de Dios, ¿no? Porque no solamente no se les abre el conocimiento, el entendimiento, sino que son endurecidos para condenación. Ahí en 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vean, les queda el mismo velo, no se les ha quitado. ¿Quién lo puede quitar? El mismo Cristo. Y si vemos un ejemplo que fue endurecido, que el mismo Dios endureció su corazón, el faraón de Egipto, ¿verdad?, fue endurecido. En vez de ser cambiado, en vez de darle un corazón de carne, no, al contrario, fue endurecido. Ahí en Job 12:24 dice: Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y les hace vagar por el desierto donde no hay camino. Vean, ahora es todo lo contrario. Leímos textos, dimos argumentos donde Dios está abriendo, quitando la venda, donde está dando oídos para oír, ojos para ver, ¿no?, entendimiento para comprender. Y ahora es lo contrario. Dios quitando, Dios cegando, ¿no?, el entendimiento para hacerlos vagar por el desierto, donde no hay camino. Bueno, la figura en el desierto donde no hay camino, si no tienen entendimiento, sabemos a dónde van, ¿no? Su fin es la muerte. Y ahí el Salmo 49:20 dice: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Entonces podemos ver, ¿no?, podemos darnos cuenta. Ahí en Efesios 4:18 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos,
por la dureza de su corazón. Vean, si Dios no hace la obra, entonces ellos siguen en su ignorancia, son excluidos de la vida de Dios, y eso es debido a la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios no está haciendo nada con ellos. En Jeremías 5:23 dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. Entonces podemos ver que la oración es precisamente con el propósito de que se abra la mente, el corazón, el intelecto. ¿De quién? De los hijos. Que Dios les cambie el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón de roca. Y eso, vuelvo a decirlo, únicamente es prerrogativa divina. Termino con Ezequiel 11:19, que dice que el Señor dará un corazón nuevo. El Señor obrará en cada uno dando un corazón de carne. Esa es una de las promesas que Dios hace, el quitar ese corazón duro. Y vuelvo a decir, es una operación sobrenatural que el mejor de los doctores de este mundo no puede hacerlo. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Vean el propósito, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo que decíamos, Dios es un Dios de propósitos. Dios, cuando hace ese cambio, es con propósitos. No es únicamente para aumentar nuestro intelecto o darnos un entendimiento para que conozcamos de Dios sin ser transformados, cambiados y hacer su voluntad. No, eso no tendría ningún propósito. Pero el propósito de Dios es precisamente transformarnos, cambiarnos para llevarnos a hacer su voluntad y que su nombre sea glorificado en todo y por todos. Oremos. Nuestro Padre, te damos las gracias, Señor, por tu grandeza, por tu señorío, por tus maravillas, Señor, que haces, y por esas cosas, Señor, que únicamente tú puedes hacer. Por ello pedimos, Señor, y oramos que tú obres, Señor, primeramente en las personas que están escuchando tu palabra, que tú abras sus oídos, que tú les des ese corazón de carne. Pedimos por nuestros hijos, por nuestra familia, pedimos por nuestros hermanos en Cristo, pedimos, Señor, por la obra evangelística, pedimos por nuestro México, que tú puedas hacer, Señor, si quieres, un avivamiento, para que muchos, Señor, sean salvos. Los ponemos en tus manos, Señor, y te lo pedimos para tu gloria, y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su paciencia. Le seguimos invitando el domingo a las 12 del día y lunes y jueves 7:30. Hasta luego.